Siguiendo con la tercera parte de este video que comentamos, la ley 21.389, que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensiones alimenticias. Continuamos con el artículo 11 bis, introducido por el numeral 10 del artículo primero de la ley 21.389 en comento, que modifica la ley de 14.908 de abandono de familia y pago de pensión alimenticia. El 11 bis, que es un artículo nuevo, dice lo siguiente: el empleador del alimentante, quien lo contrata en horarios, o la entidad que pague la pensión respectiva, que esté obligado a practicar la retención judicial, deberá descontar el monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente a continuación de los descuentos obligatorios por concepto de impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social. En caso que haya más de un empleador, el tribunal ordenará el pago en los términos más convenientes para el alimentario. Bueno, aquí se refiere a los tres sujetos, a los terceros sujetos que eventualmente pueden estar obligados a hacer, en este caso, retener, en este caso, la remuneración, la pensión o los honorarios. Cuando se haga, en este sentido, se haga el descuento, cuando se haga el descuento de la retención, se debe procurar que primero se haga el descuento obligatorio por concepto de cotizaciones, el caso de la remuneración y las remuneraciones, y en el caso de, por ejemplo, los honorarios, el porcentaje de retención que corresponda, 10%, o el que corresponda según lo que señala la ley para el que emite boleta de honorario. En ese sentido, si en este caso el abogado que demandan por concepto de alimento emite la boleta, el 11,75 si no me equivoco, de retención a una empresa o persona con contabilidad completa, esa persona o esa empresa que tiene contabilidad completa tiene la obligación de retener el 11,75% del honorario que señala la boleta. Y en tal sentido, la retención de la pensión alimenticia deberá hacerse cargo primero de esta retención ilegal por concepto de impuesto, y a partir de ahí después, con la diferencia líquida, pagar o asumir el tema de la retención del pago de pensión alimenticia. Lo mismo sucede en el caso de pago de las cotizaciones en pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, y caso de la remuneración de los trabajadores. En caso de que haya más de un empleador, como ya señalé, en los términos más convenientes para el alimentario. En el artículo 12, seguimos con el artículo 12, se introduce un inciso tercero. El pago parcial que efectúe el ejecutado frente al requerimiento de pago no entorpecerá la tramitación del procedimiento de ejecución, ni hará exigible una nueva liquidación. El juez de oficio deberá ordenar la deducción de la cantidad abonada una vez acreditada el monto expresado en el mandamiento de ejecución y embargo. Bueno, antiguamente algunos aconsejaban al alimentante, para evitarse la orden de arresto o evitarse el embargo, abonar aunque sea una exigua, una poquísima cantidad en materia de pensión alimenticia, y con eso salvarse temporalmente y pidiendo que se liquidara, porque ya el monto señalado de liquidación que le había notificado ya no era el mismo. Ahora no. Por lo que dice la norma. Ahora no puede entorpecer. Sin embargo, en la práctica no sabemos qué salida le pueden hallar a esto, porque si no entorpecerá, ¿qué pasa si el pago parcial es más de la mitad, es un 75%, es un 40%? Eso se verá en la práctica.
Esa se verá en la práctica. Pero por lo que dice la norma, la finalidad de la norma es tratar de evitar ese tipo de trucos en los juicios de alimentos y los juicios de cumplimiento. También se modifica el inciso octavo, será el inciso octavo en el artículo 12, siguen con el artículo 12, salvo lo dispuesto en el inciso primero, las resoluciones dictadas en la etapa de cumplimiento de la pensión alimenticia deberán notificarse en la forma electrónica que el alimentante hubiera indicado, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia. Y en caso de no haber señalado forma alguna notificación o no encontrarse esta vigente por medio del Estado Diario Electrónico. En estos casos no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Pues bien, el artículo 12, lo importante o lo interesante, la reforma que introduce este inciso octavo nuevo al artículo 12 de la Ley de Pensión de Alimentos, es que en caso que el alimentante no hubiese señalado forma alguna de notificación o no encontrarse esta vigente, porque el domicilio, porque el correo ya no funciona, por electrónico ya no funciona, o el domicilio no está, ya no se cambió, no hizo aviso de cambio de domicilio, se le notificará por el Estado Diario en las causas de cumplimiento. Es decir, con lo que aparece en la página del Poder Judicial, en la página web del Poder Judicial, para decirlo en esos términos, para que el público entienda, para los demás, para los colegas, los estudiantes de Derecho, la Oficina Judicial Virtual. La otra reforma interesante, que no tendrá aplicación lo dispuesto al artículo 52 del Código Penal Civil. ¿Qué significa esto para que se entienda, el público general entienda? Las causas de cumplimiento, con la ley antigua, pasaba más de 6 meses, nadie hacía nada en la causa, desde el último escrito, desde la última resolución, nadie hacía nada por 6 meses, y resulta que a los 7, 8 meses, informa nuevo domicilio, o se entera que el alimentante abonó la mitad de lo que debía, pido nueva liquidación, por ejemplo, otro caso. Antiguamente, el tribunal decía, previo proveer, notifíquese en virtud del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. O sea, por cédula. Ahora no. Pueden pasar 8 meses, 10 meses, un año y medio. Y es como que si hubiese pasado un día. Yo encontré el nuevo domicilio del alimentante, o me doy cuenta cuando veo los movimientos de mi cuenta de ahorro para la pensión alimenticia, que me depositó algo importante o algo, cualquier cosa, y yo pido liquidación bajo la ley actual, vigente ahora. El juez va a enviar los antecedentes a la unidad de cumplimiento, la unidad de liquidaciones, para que hagan la liquidación respectiva, o se tenga presente el nuevo domicilio para los efectos de hacer las notificaciones que se estimen pertinentes, que se estimen correctos, se estimen pertinentes. En ese sentido es una gran reforma desde el punto de vista práctico. Se introduce, seguimos con el artículo 12, el inciso 9. Durante la etapa de cumplimiento, el alimentante podrá requerir al tribunal excepcionalmente, la imputación de los gastos útiles y extraordinarios que hubiera efectuado para satisfacer las necesidades del alimentario, que no hubieran sido previstos en aquella proporción que exceda la contribución que el alimentante corresponde. O sea, ¿se acuerdan del artículo 9 que les leí? Que se había eliminado. Nuevo inciso primero que se había eliminado de imputar al pago de la pensión alimenticia los gastos extraordinarios. Bueno, se cambió para acá, pero de manera más restringida,
excepcionalmente, o sea, por la general no. Por la general no. Y lo demás, y con otros requisitos que no hubiesen sido previstos, que es algo que tiene que acreditar el alimentante, en aquella proporción que exceda la contribución que el alimentante corresponde. La aplicación práctica se verá cómo el juez podrá ponderar los antecedentes suministrados por el alimentante en el sentido de, en vez de pagar su obligación dineraria, que será lo normal en materia de pensión de alimentos, pida esto de la imputación. Lo cual tendrá, si antes era restringido, ahora está más restringido. Veamos qué pasa en la práctica. En estos casos, el juez podrá imputarlo al pago de la pensión, considerando el gasto y el grado de contribución que el alimentante y a quien tiene el cuidado personal del alimentario les corresponda, de acuerdo a sus facultades económicas, previo traslado al alimentario. ¿Qué significa traslado? Traslado significa pedirle la opinión, en este caso, a la madre o el padre, que es el que tiene que recibir la pensión alimenticia de sus hijos, y tiene 3 días hábiles. Hábiles significa que no se cuentan los domingos ni los feriados, ni los festivos, para poder dar su opinión respecto a esta solicitud de imputación. Si se allana o lo acepta, eso significa allanarse, o lo rechaza. La resolución que acoja la dicha solicitud deberá ser fundada, teniendo en especial consideración el interés superior del niño, niña o adolescente. Cualquiera sea el caso, el juez no podrá imputar al pago mensual una suma que exceda el 20% del monto de la pensión fijada o aprobada, debiendo proceder, si fuera necesario, por ratar la suma total a imputar al pago de las pensiones sucesivas. El 20%. Continuamos con el numeral 12 del artículo 1 en comento, de la ley en comento. Se crea el artículo 12 bis. En cualquier etapa del procedimiento, sea este ordinario, especial o de cumplimiento, el tribunal, con objeto de cautelar derechos derivados de pensiones alimenticias invocados ante sí y que se encuentren devengados, podrá decretar la medida cautelar de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del alimentante, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora que implica la tramitación del proceso ante la inminencia del retiro de los fondos depositados e invertidos. En cualquier etapa del procedimiento, interpongo la demanda y lo solicito en el escrito de demanda, inmediatamente. Esta medida cautelar bueno, ¿se acuerdan que dice me acuerdo en el primero o segundo video, que el tribunal, al proveer la demanda, pide información a, entre ellos, la Comisión para el Mercado Financiero? Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero, esperando la respuesta a ese informe, aparecerán los bancos a los cuales el alimentante tendrá cuenta bancaria en esas entidades financieras. Y probablemente en la práctica, supongo, me imagino, corrígeme algún colega si discrepa de mi parecer, aparentemente a partir de esa información se podrá, a partir de esa información de saber en qué banco tiene cuenta el alimentante, podrá pedir esta medida de retención. Puede ser en el mismo momento, si es que la información ya la tiene de antes de esa información dada por la Comisión para el Mercado Financiero. Tendrá que ver cómo se aplica en la práctica ese tema. La medida de cautelar de retención decretada conforme al presente artículo surtirá efectos desde la notificación de la resolución a la respectiva entidad bancaria o financiera y aún antes de notificarse a la persona contra quien se dicte
Para estos efectos, cuando el tribunal decretare la medida cautelar de retención, dictará resolución ordenando que primero sea notificada la respectiva entidad en que se encuentren los fondos en el más breve plazo por medios electrónicos y que la notificación a la persona contra quien se dicte la medida sea practicada inmediatamente después. No, antes no, o sea, si fuese antes, saco los fondos de la cuenta corriente inmediatamente. La entidad tan pronto fuere notificada de la resolución, deberá comunicarlo al titular de los fondos contra quien se dictó la medida mediante medios electrónicos o en su defecto mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado en la respectiva entidad. En estos casos, la comunicación por medios electrónicos o por carta certificada servirá de suficiente notificación, la que se entenderá practicada según corresponda a contar del envío de la comunicación por medios electrónicos o a contar del tercer día siguiente a la recepción de la carta certificada de la oficina de correos respectiva. O sea, este tema de la retención, se envía un correo electrónico al banco y listo. Y después se notifica al titular por correo electrónico, carta certificada y listo. Posteriormente tenemos el numeral 13 del artículo 1 de la ley en comento, que modifica el artículo 13 en el siguiente sentido, que queda así. Si la persona natural o jurídica que debe hacer la retención a que se refieren los artículos 8, 11 y 11 bis, esta es una modificación propiamente tal, desobedeciera la respectiva orden judicial, incurrirá en multa a beneficio fiscal equivalente al doble de la cantidad mandada a retener, lo que no obsta para que se despache en su contra, en contra del alimentante, el mandamiento de ejecución que corresponda. La resolución que imponga la multa tendrá mérito ejecutivo una vez ejecutoriada. El empleador, por una obligación muy importante, deberá dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral con el alimentante dentro del término de 10 días hábiles. En caso de incumplimiento, el tribunal aplicará, si correspondiera, la sanción establecida a los incisos precedentes. La notificación a que se refiere el artículo 8 deberá expresar dicha circunstancia. Esas normas estaban vigentes según la ley antigua, no se han modificado. Como señalé, hablo de la ley vigente y no hablo de la modificación directamente, porque si no se entiende la modificación por sí sola. Sigo con la lectura del artículo 13, tal cual no se ha modificado. En caso que sea procedente el pago de insumos sustitutiva del aviso previo, a que se refieren los artículos 161 y 161 del Código del Trabajo, se obligación del empleador retener de ella la suma equivalente a la pensión alimenticia del mes siguiente a la fecha del término de la relación laboral para su pago al alimentario. Asimismo, si fuera procedente la división por año de servicio a que se referencia el artículo 160 del Código del Trabajo, se pactará esta. Voluntariamente, el empleador está obligado a retener el total de dicha indemnización, el porcentaje que corresponda al monto de la pensión de alimentos en el ingreso mensual del trabajador con el objeto de realizar el pago al alimentario. El alimentante podrá en todo caso imputar el monto retenido pagado a las pensiones futuras y futuras que se devenguen. Aquí viene la modificación. En caso de ser procedente las retenciones de los dos incisos anteriores, los ministros de fe respectivos, notario o inspector del trabajo, previo a la ratificación del finiquito, por ejemplo, deberán exigir al empleador la acreditación de haberse efectuado el descuento, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos, en la cuenta ordenada por el tribunal, en la cuenta vista de la mamá o del papá alimentario, del representante alimentario. Lo anteriormente señalado también será aplicable a funcionarios de la Inspección del Trabajo que autorice un acta de comparendo de conciliación a propósito del término de la relación laboral y en que conste el pago de las indemnizaciones señaladas en los incisos precedentes. Para dar cumplimiento al anterior, el funcionario de la Inspección del Trabajo, el ministro de fe, según corresponda, deberá verificar, el notario,
Eso es un ministro de fe, que es la forma más habitual de los finiquitos de contrato de trabajo. Según corresponda, deberá verificar si el empleador está sujeto a la obligación de retener judicialmente la pensión de alimentos, para lo cual deberá solicitar las 3 últimas liquidaciones que den cuenta de las remuneraciones mensuales del trabajador y su correspondiente descuento por retención judicial anteriores al término de la relación laboral. No obstante lo anterior, el empleador estará obligado a declarar por escrito su deber de retener judicialmente la pensión alimenticia, especialmente cuando dicha retención no pareciera especificar en liquidaciones. La obligación del inciso anterior se extenderá al presidente del sindicato o al delegado sindical respectivo, si procede de acuerdo con el artículo 177 del Código del Trabajo. Tratando de las obligaciones consagradas en este y el inciso precedente, su incumplimiento hará a quien corresponda solidariamente responsable del pago de las pensiones alimenticias no descontadas, no retenidas y pagadas, sin perjuicio de la reparación civil de los daños que por su omisión puede causar. Esto es drástico. O sea, el empleador no solamente si incumple tiene que pagar una multa, también tendría que pagar el monto consignado por la retención, señalado por la retención, y de la misma forma, eso significa solidario. Y además, reparación civil de los daños que por su omisión puede causar. Daño moral, daño emergente, qué sé yo. Muy drástica la sanción. ¿Qué pasa si hay intervención judicial? El tribunal con competencia en lo laboral, una vez establecida la suma total a pagar en favor del trabajador, el trabajador demanda, despido injustificado, tutela, ordenará al empleador descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto. Para estos efectos, el empleador estará obligado a poner en conocimiento del tribunal su deber de retener la pensión alimenticia. Sin perjuicio de lo anterior, se admitirá la participación del alimentario en calidad de tercero, en este juicios laborales, para efecto de acreditar en el juicio la existencia de la obligación alimenticia y el deber de retención del empleador. Asimismo, el tribunal podrá consultar al tribunal con competencia en asuntos de familia o la institución financiera correspondiente a fin de comprobar la efectividad del depósito de los alimentos por parte del empleador. Si el empleador incumpliere una o más obligaciones expresadas en este artículo, quedará sujeto a la sanción dispuesta en el inciso primero. Asimismo, quedará obligado solidariamente al pago de las pensiones alimenticias, al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas en favor del alimentario. Fin de la tercera parte.